Hola niños, muy buen día. Espero que todos se encuentren súper bien en este día miércoles. Ya se está acabando mayo y hoy día quiero dejar especialmente un saludo a la querida Rafita que está de cumpleaños. Así que te mandamos un abrazo y un beso y que este sea un día muy especial aun cuando estemos en cuarentena. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy en historia, recordando algunas cosas de las que trabajamos la clase pasada. Muchos amigos que hicieron un muy buen trabajo el miércoles pasado, trabajaron en un collage, que era una actividad que teníamos para artes, que complementaba nuestro trabajo de historia y reunieron muchos elementos del paisaje que pudieron conformar, ¿cierto?, en su trabajo. Así que hoy día quiero hacerles algunas aclaraciones porque estuve revisando esos trabajos y habían algunos que eh, estaban un poquito confundidos o que no tenían claridad de cuáles elementos tenían que colocar. Así que hoy día voy a retomar un poco de eso y luego vamos a ver una parte de nuestra clase de hoy, ¿ya? Quiero que podamos observar. Bien. Nuestra clase de hoy sigue siendo los paisajes y particularmente hoy día vamos a empezar a hablar de cómo es el paisaje en nuestro país, Chile, ¿ya? Hemos revisado harto el mapa, hemos revisado que nosotros como país estamos ubicados en América del Sur y que nuestro país se dividía en ¿cuántas regiones, se acuerdan? Se dividían en distintas regiones. ¿Cuántas eran? 16 regiones tenemos, ¿ya? Y también aprendimos en clases pasadas que nuestro país tiene un territorio en el continente de América, ¿cierto? Chile continental, hay un pedacito también en la Antártica y un territorio insular que está conformado, ¿cierto?, por las islas un poco más allá de nuestro país. ¿Mm? Bien, hoy día entonces vamos a usar nuestro cuaderno y libro de historia, lápices de mina y de color, y por cierto, siempre actitud positiva y curiosidad para conocer hoy en día nuestro país. Lo primero que vamos a hacer es recordar algo específico de nuestra clase pasada, ¿ya? Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención en relación a los elementos del paisaje. ¿Qué cosas son las que conforman el paisaje? Nosotros conversamos la clase pasada de que dentro de nuestro paisaje tenemos elementos naturales y elementos culturales, ¿ya? En relación a los elementos naturales, nos encontramos con que estos son los elementos que forman parte de la naturaleza, ¿ya? Dentro de ellos teníamos el clima, ¿cierto? Cómo está, si es muy húmedo, si es caluroso, si llueve mucho, todo lo que tenga que ver con las temperaturas, todos esos elementos son parte de los elementos naturales de un paisaje. Teníamos otro elemento que es el relieve, que se refiere a cómo está dispuesto el terreno, digamos, en un territorio. Por ejemplo, aquí en este que yo te mostraba en la clase pasada, podemos observar un terreno montañoso, ¿ya? También hay ríos. Todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo y de lo que complementa este suelo se refiere al relieve. Y que hoy día vamos a profundizar un poquito más en eso. Y tenemos otro elemento que es la vegetación y que tiene que ver con la flora que se desarrolla dentro de un paisaje determinado. Por ejemplo, aquí encontramos este bosque de pino, ¿cierto? Y podría haber otro tipo de especies de árboles, de flores, y todo esto conforma los elementos naturales que se dan dadas las características que se mezclan de estos tres elementos naturales. Además de ello, encontrábamos los elementos culturales. ¿Cuáles son los elementos culturales? ¿Recuerdan? Aquí está, ¿cierto? Son aquellos que son creados por el hombre. Y aquí teníamos en nuestro paisaje habíamos hecho relación con las construcciones que se encuentran en los paisajes y que aportan a el desarrollo o optimizar el uso para el ser humano de estos paisajes naturales, ¿ya? Es una intervención del ser humano en el paisaje.
Son cosas que no están dadas de forma natural, sino que han tenido que ser construidas. Y aquí es donde me quiero detener un poquito para hacer las siguientes observaciones. En algunos trabajos los amigos incluyeron animales, ¿ya? Eso yo no lo mencioné en la diapositiva anterior o en la clase anterior, y quiero decir que los animales sí pueden ser considerados un elemento natural del paisaje, aun cuando ellos no son un elemento estático en el paisaje, ¿ya? Esto es porque la fauna se adecua, ¿cierto?, a un lugar determinado. Por ejemplo, el oso polar podría vivir en nuestra ciudad. ¿Qué crees tú? No, ¿verdad? El oso polar necesita características especiales en su paisaje para poder habitar, ¿ya? Y esas son tener clima frío, estar cerca del agua para poder alimentarse, etc. Eh, Así sucede con todos los animales que buscan un espacio o un paisaje donde habitar que se acomoda a las necesidades que ellos tienen. Muchos de ellos se han adaptado, pero buscan el espacio que les acomoda, ¿ya? Y es por eso que vemos determinados animales en específicos paisajes. Eso lo vamos a revisar también en relación a la flora y fauna que encontramos en nuestro país, ya que nuestro país tiene mucha diversidad de paisajes. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Por otro lado, quería hablarte de los elementos del paisaje en relación a los elementos culturales, que ya recordamos que son aquellos hechos por el hombre, ¿ya? Em, no todo lo que ha creado el hombre, nosotros también lo hemos hablado en tecnología, ¿cierto? Que son elementos que cubren necesidades o que el hombre ha creado, son parte del paisaje. Por ejemplo, ahí yo te tengo una imagen de un puente y de un celular. De los dos elementos, ¿cuál crees tú que pertenece al paisaje? Sí, si bien muchos usamos el celular, el elemento que corresponde al paisaje aquí es el puente, porque este puente permite transitar de un lugar a otro, por ejemplo, conectar caminos, cruzar un río, ¿ya? En cambio, el celular, si bien es un elemento que ha creado el hombre, no determina ninguna parte en el paisaje, ¿ya? No determina sus características. Por eso que quisiera aclarar esta parte para que no pienses que todos los elementos que ha creado el hombre son parte del paisaje y son elementos culturales del paisaje, ¿ya? Los elementos que son parte del paisaje son aquellos que intervienen en las características de un lugar o un espacio. Estas son las casas, los puentes, un puerto, una industria, ¿ya? Que se insertan en los paisajes que nosotros vamos a estar conociendo. Así que te invito a revisar tu collage de la clase pasada por si alguno de los elementos que incluiste no corresponde y los puedas modificar, a lo mejor lo puedes sacar o puedes poner otro elemento encima, puedes hacer dibujos, ¿ya? Agregar ahí unas pinturas con témpera y me puedes mostrar tu trabajo corregido. Espero que te haya quedado clara esta parte para que ahora puedas buscar tu cuaderno amarillo y tu cuaderno rojo y podamos escribir el objetivo de nuestra clase de hoy día, que el primero era aclarar algunas cosas de la clase pasada y ahora revisar lo que vamos a ver hoy. Nuestro objetivo de hoy es reconocer en Chile las características de sus zonas naturales, utilizando vocabulario geográfico adecuado. Vamos a conocer entonces cómo Chile, de acuerdo a unas zonas, unos espacios que nosotros se ha determinado de forma geográfica, hemos decidido hacerlo en partes, vamos a ver cómo son sus características en el paisaje y vamos a usar un vocabulario especial para referirnos a ello, ¿ya? Recuerda que la fecha de hoy es 27 de mayo. Bien, en tu libro puedes buscar la página 28, ¿ya? Ay, perdón, ahí. Ay, no, ahí sí. Y puedes tener una imagen parecida a esta, ¿ya? Donde podemos observar distintos elementos de nuestro paisaje. Como ustedes pueden ver aquí, no solo está el océano, ¿ya? Es un elemento del paisaje, el agua. Están también el relieve. Fíjate que tenemos cordillera, ¿cierto? Que nosotros el año pasado aprendimos que nuestra cordillera
A nosotros nuestro país está rodeado por dos cordilleras, ¿se acuerdan de eso, no? Teníamos la cordillera de los Andes, que es muy grande y nos divide de Argentina, nos separa, y teníamos también al otro lado la cordillera de la costa, ¿ya? Son elevaciones de tierra muy altas. También tenemos las montañas aquí, y una parte dentro de esta parte más alta de tierra, que es el altiplano, ¿ya? Que son unas partes planas, pero en altura. También en algunos sectores encontramos la selva. No solo hay selva en África, en nuestro país también encontramos selva, que son estas partes, reunión, ¿cierto?, de mucha vegetación. Hay un clima también que se da en este lugar que vamos a ir conociendo cómo se da, ¿ya? Tenemos espacios donde el agua, ¿cierto?, ha hecho como que se ha buscado camino, ¿cierto?, dentro de la tierra, ¿ya? Como son los istmos, el golfo, ¿ya? Estos espacios de tierra que quedan como casi rodeados de agua, pero queda un hilito aquí conectado con la tierra, el trozo de tierra más grande se llama península. Están las islas, que son espacios rodeados de agua, espacios de tierra, ¿cierto? Un poco más altas que los archipiélagos, que son un poco más pequeños. Fíjate cómo es nuestra geografía, hay distintos tipos de nombres para nombrar el relieve y lo que tenemos en el paisaje. De las montañas desciende agua, ¿cierto? Y esa agua, cuando tiene una extensión grande, se llama río. Cuando tiene una extensión pequeña, como esta que está aquí, lago, ¿ya? Y luego desemboca en el océano. Ahí encontramos otro elemento que se llama delta, y aquí la bahía. Yo sé que algunos conocen, por ejemplo, la bahía de Talcahuano. Esta es la forma de la bahía de Talcahuano, donde está la playa, ¿cierto? Y se encierra un poquito el mar. Y aquí está la playa, ¿cierto? Hay sectores de nuestro país que se llaman desierto, porque son más secas. Hay un sector aquí abajo, que es un corte abrupto de la tierra y que se llama acantilado. Aquí está, ¿ya? Y que ese corte abrupto termina inmediatamente en el océano. Son un poco peligrosos, ¿ya? Y en el medio de entre el océano y la parte alta de las montañas tenemos el valle, donde podemos desarrollar cultivos y donde la mayoría de las ciudades se forman, se asientan. Ahí se ven las construcciones, ¿ya? Tenemos también normalmente cerca de las orillas del mar, como lo vimos en el poema también, las orillas, ¿cierto? Tenemos un puerto, por ejemplo, y a veces también se ubican industrias. Todos estos elementos, amigos, la carretera que te permite llegar a la ciudad, el puente que te permite cruzar el río, todos ellos conforman eh, los elementos para un paisaje, ¿ya? Se unen. Hay cosas naturales, cosas hechas por el hombre, por ejemplo aquí, ¿cuáles serían cosas hechas por el hombre? Muy bien, el puerto, por ejemplo, la ciudad. Si hubiera un puente, sería el puente, ¿cierto? ¿Ya? Y todas las cosas que yo te nombré aquí, las podemos denominar un vocabulario geográfico. Si tuviéramos que poner palabras hoy día en nuestro muro de palabras, tendríamos que usar todas estas, porque todas estas se refieren a distintos elementos del paisaje y tienen un significado especial. Espero que al menos puedas recordar algunas a medida que vayamos trabajando en estas clases, ya que son alrededor de 3 clases que vamos a ver cómo es el paisaje y los elementos con este vocabulario en nuestro país. Bien, ¿tú conoces alguno de estos elementos? ¿Has estado, por ejemplo, en las montañas? ¿O has estado en una isla? ¿Has viajado a un lago? ¿Conoces algún río? La playa, yo creo que todos conocemos la playa, ¿cierto? Porque nuestra ciudad, ¿cierto? Penco está rodeada justamente de playa y del océano. Bien, vamos a continuar entonces y te quiero conversar hoy día lo que está también en las páginas 30 y 31, o 31 y 32, no estoy bien segura, no, 30 y 31, ¿ya? Como nuestro país, y lo hemos visto, es una larga y angosta faja de tierra, y es muy extensa porque realmente es muy larga, a pesar de que no es tan ancha, en nuestro país existe una variedad de paisajes. Estos se agrupan en 4 grandes zonas, ¿ya? Que es lo que podemos observar aquí. Fíjate que tenemos una zona pintada de amarillo, una de rojito,
una de un verde claro y una de un verde más oscuro. Y las características se separan así porque las características de este trozo de territorio son similares, ¿ya? Lo primero que encontramos en esta parte amarilla es la zona norte, ¿ya? Que es, se extiende desde el límite norte de Chile, donde encontramos a Perú, hasta el río Aconcagua, que está justamente en esta división, ¿ya? En esta zona es una de las más grandes de nuestro país, se vuelve a dividir incluso porque es tan grande, hay una parte que se llama norte grande y una parte que se llama norte chico. Y tenemos distintas características. Por ejemplo, si observamos aquí esta parte de la región de Antofagasta, podemos ver que el clima, ¿cómo será? ¿Qué crees tú? ¿Habrá sol, habrá lluvia? Tampoco soleado, ¿cierto? Y caluroso. Les voy a mostrar la próxima clase unas fotos que me mandó una amiga de Antofagasta, perdón, de Calama, que está muy cerca de aquí y que nos muestra cómo es el lugar. La vegetación parece que no es muy abundante, parece que no hay tanta. Y el terreno se ve un poco seco, pero hay altura. A continuación del norte tenemos la zona central, ¿ya? Que es aquella que se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. ¿Dónde está el río Biobío? ¿Lo has escuchado, cierto? Sí, porque nuestra región se llama Biobío y nosotros sabemos que tiene ese nombre a raíz, ¿cierto?, de el río que lo contiene. Entonces, en esta zona, fíjate que podemos observar que hay hay unas diferencias con el norte, ¿o no? Mira, mira la foto de arriba y la de abajo. Sí, ¿cierto? Tenemos ahí una zona con un poco más de vegetación, ¿cierto? También hay cordillera, el clima parece que no es tan soleado, hay un poco de sol, hay un poco de lluvia, y eso permite también que haya otra vegetación y tal vez incluso más abundante. Del centro pasamos luego a la zona sur, ¿ya? Que comienza desde el río Biobío hasta un golfo Corcovado, aquí, ¿ya? Y fíjate que en esta parte, no sé si ustedes se fijan ahí, hay un tipo de vegetación especial, de hecho hay como harto arbolito, y así como ustedes lo ven, entre medio de los árboles están ubicadas las casas, los edificios, tienen hermosas la parte de la cordillera se ve muy hermosa también, y tiene harta altura, por lo tanto también encontramos que hay más nieve, y el clima se empieza a transformar en uno un poco más frío, ¿ya? Eso permite también, vamos a verlo, que influye en el desarrollo de la vegetación. Y para ir terminando, de nuestro país, tenemos la zona austral, que es desde este Golfo de Corcovado hasta el extremo sur de Chile, donde se encuentran los pingüinitos, donde se encuentra mucha nieve y la Patagonia chilena. Aquí, fíjate que vive un poco menos de gente, a pesar de que es un terreno grande, porque las características del lugar son un poco más difíciles en cuanto al acceso y también al modo de vida, ¿ya? Ahí fíjate que hay una fotografía. El hecho, no sé si ustedes se logran fijar que el terreno está como un poquito roto aquí. Eso quiere decir que hay más espacios donde hay más agua, así que es muy fácil encontrar hartos ríos, hartos lagos y otro tipo de geografía relacionada con el espacio de agua, ¿ya? Muy bien. Hoy día pasamos rápidamente recorriendo Chile, como un programa que hay por ahí, y conociendo cómo son a grandes rasgos los paisajes de nuestro país. Vamos a profundizar en ellos la próxima semana y les invito también a juntar un poco de material reciclado, temperitas ahí, porque vamos a tratar de hacer una maqueta, una representación de nuestro país, de la zona, de alguna de las zonas que hemos estado hablando, ¿ya? Bien, como te decía entonces, como para ir resumiendo, Chile está dividido para conocer su paisaje en 4 zonas, ¿ya? La zona norte, que es bastante grande, y que dijimos que además ella misma se divide en norte grande y norte chico, la zona centro, la zona sur, y la zona austral, que incluye incluso la Antártica chilena, ¿ya? Nosotros parece que estamos aquí en el límite, porque el río Biobío es la división entre la zona norte y la zona sur, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que quiero que hagas hoy día? Me gustaría que puedas responder
responder. Acuérdate que yo no te pido escribir las preguntas, solo puedes escribir las respuestas. Con número 1, 2 y 3 para que te queden ordenadas en tu cuaderno. Quiero que me respondas estas 3 preguntas. La primera, ¿por qué crees que cambian las características del paisaje en nuestro país? Y aquí quiero que recuerdes la forma de nuestro planeta. Nuestro planeta es ovoide, ¿cierto? Que lo habíamos dicho. Geoide, perdón. Y tiene una forma circular. A ver, voy a pedir a mi asistente. Asistente, ¿usted me podría ir a buscar una naranja a la cocina? Rápidamente, volando. Ya tengo un asistente. Esa forma de nuestro planeta nos ubica a nosotros como país. Ahí viene mi asistente corriendo. Muchas gracias, asistente. Voy aquí, a ver. Nos ubica, si nosotros tuviéramos aquí, este fuera nuestro planeta, nos ubica hacia abajo, donde nuestro planeta está un poco inclinado y nos ubica aquí hacia abajo. Aquí está nuestro continente. A ver si me resulta. Ustedes saben que para el dibujo la tía Carlita no le pega mucho. Ya, pero aquí, rápidamente, aquí está América del Norte y ahí América del Sur, y nosotros estaríamos como por aquí. Por lo tanto, este espacio que nosotros ocupamos, y aquí acuérdate que está la Antártida aquí abajo, ¿ya? Y aquí tenemos la isla de Pascua. Esto también influye en cómo es el paisaje en nuestro planeta, en nuestro país. Recuerda que los elementos del paisaje tienen que ver con los que ha construido el hombre, ¿cierto? Los culturales, y los elementos naturales como el relieve, la forma del terreno, ¿cierto? El clima, ¿cierto? Y la vegetación. Recuerda que el sol, por ejemplo, nosotros estamos rodeando al sol, ¿cierto? El sol en algunas partes de nuestro planeta da un poquito menos, y eso influye también en las temperaturas. Así que ahí te estoy dando una pista para responder la primera pregunta que te hice. Bien, la segunda pregunta que quiero que me cuentes es que si tú conoces otro lugar de Chile además de tu ciudad, me puedes decir sí y no, o dice cuál, pero debería decir cuál. ¿Cuál es y cómo es? Cuéntame cómo es en relación a estas características. ¿Es calurosa? ¿Es fría? ¿Hay harta vegetación? ¿Hay poca vegetación? ¿Hay montañas? ¿Cómo es el terreno? ¿Ya? Y la número 3, observando este mapa, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿en qué zona estamos nosotros? ¿Zona norte, centro, sur o austral? Estas 3 preguntas las respondes en tu cuaderno y me envías esa evidencia. Y si alguien quiere, me puede mandar un pequeño video contándome de algún lugar de Chile que has visitado con sus características. ¿Cómo es ese lugar que has visitado en relación al clima, el relieve y la vegetación? Es algo parecido a la pregunta número 2 que te hice, ¿ya? Eso sería para poder incluirlo en la próxima clase. Bien amigos, yo les dejé un video, se los compartí ahí en casa a sus apoderados, así que espero que lo puedan ver, ¿ya? Que es un video de Chile, donde les muestra, es maravilloso, muestra todo cómo es las características de nuestro país. Así que espero que lo puedan observar con detención para que conozcan distintos lugares de nuestro país y cómo va cambiando el paisaje en nuestro país. Bien, eso es todo. Nos vemos mañana. Espero que tengan un excelente día y cualquier duda, ustedes saben, pueden acercarse a mí a través del teléfono, ¿cierto? Me pueden llamar o pueden mandar algún mensaje. Les dejo un besito y que estén súper, súper bien. ¡Chao!